what I said. That's what he told me. Bien, vayan buscando su Biblia en Efesios 1, del 1 al 7. You can go in your Bibles to Ephesians chapter 1 through 7. Mientras, hermano, vamos a le doy las gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad de predicar el Evangelio en esta tarde. And I thank the Lord for the opportunity to preach the Bible this afternoon The gospel this afternoon. and the gospel. Le doy las gracias, ¿verdad? Y gracias a Calvary, Pastor White, Pastor Johnny, Pastor Daniel, And I thank Calvary, Pastor White, Pastor Johnny, por la oportunidad, ¿no? for the opportunity, Y primero a Dios, ¿verdad? Porque me ha hecho digno de predicar su palabra. and to the Lord because He made me worthy to preach His word. No lo soy, pero Él lo ha hecho. I am not worthy, but He has made me so. Y le pido que me ayude a predicar su palabra y que no sean las mías. And I ask Him to help me to preach His word, not mine. Hermano, vamos a estar orando después que leamos los versículos del 1 al 7. And after we read the passage, we will be praying. Vamos a estar orando por Venezuela, We will pray for Venezuela, por la salud de Pastor Johnny, Pastor Johnny's health, la salud de Johnny Jr. and also for Brother Johnny Jr., y por los hermanos que están allá en Dominica, ¿no? and for those that are in Dominica today, que culminen esa celebración allá and that they will conclude that celebration con mucho crecimiento espiritual y mucho regocijo. with a lot of joy and spiritual growth. Con relación a Venezuela, quiero hacer un comentario antes de comenzar. I'm going to make a comment before I start concerning Venezuela, Con todo el dolor que está sufriendo ese pueblo, hermano. and with all the pain that they are going through, our brethren. Tenemos muchos hermanos allá, cristianos. We have many Christian brethren over there. Me comuniqué con el hermano Gómez. I talked to Brother Gomez, Está también el hermano Rodney allá. and Rodney is over there as well, El hermano Nerio Gil. Brother Nerio Hill, Y otros pastores y hermanos que tenemos allá en Venezuela. and other pastors that we have over there in Venezuela. Tenemos grandes amigos aquí en Puerto Rico venezolanos, ¿verdad? Ivette, Martín, tenemos varios amigos aquí We got several- venezolanos que amamos mucho. Friends here that they are Venezuelan and we loved, Gabriela, Francisco, Paco. Gabriela, Francisco, and Paco. Y quiero hacer un pequeño comentario con relación a eso. And I want to make a small comment concerning this. Hay personas que, como no conocen el Evangelio, no son cristianos. And there are people that do not know the gospel, Y they are algunos, not Christians, y algunos cristianos que son cristianos, pero tampoco conocen mucho acerca de la palabra. and some, they are Christian, but they don't know a lot about the word of God, A veces emiten juicios and they will declare judgment, diciendo, mira, esto pasó en Venezuela por idolatría, por brujería o por alguna maldad. and they could say that this happened because of evil and wickedness and witchcraft. Y Dios le mandó esto. And the Lord sent this to them. Y eso es muy lejos de la realidad. And that's far away from the reality. No sé si recuerdan, And I don't know if you remember, en Lucas 13, and in Luke chapter 13, cuando unos galileos iban a hacer sacrificios al templo, when some Galileans were going to make sacrifices to the temple, que Poncio Pilato los termina fulminando a ellos that Pontius Pilate will later kill them, y básicamente la sangre de ellos se mezcló con la sangre de los sacrificios. and their blood was mixed with the sacrifices. Y los discípulos dicen a Jesús que si estos eran más pecadores, vamos a suponer que por qué le pasó esto, por ser grandes pecadores, ¿no? And they asked the Lord, is this happening because they are greater sinners? Y Jesús le dice, no crean que estos galileos Don't believe that these Galileans son más pecadores que cualquier otro galileo. will be greater sinners than these other sinners. Y le puso el ejemplo de la torre de Siloé, And he gave them the example of the Tower of Siloam. esa torre que estaba cerca del estanque de Siloé, And he gave them the example about this tower that was close to the pool of Siloam. ¿se recuerdan el estanque de Siloé que en Juan If you 9 remember in John chapter 9, el Señor manda a este ciego de nacimiento que vaya a lavarse allá? the Lord sent the blind man that was born from birth, blind, to wash his face over there. Pues esta torre que estaba cerca allí cae And this tower fell down y mata a 18 personas. and it killed 18 people. Y el Señor Jesús le dice, y no crean And the Lord Jesus Christ said, don't believe que estos 18 que murieron con la caída de la torre de Siloé that the 18 that died because of the tower, son más pecadores que cualquier otra persona. they will be greater sinners than the others. Todos, si no se arrepienten, Everyone, if you don't repent,
Todos van a morir como quiera. You all will die. O sea, el Señor está diciendo en otras palabras, And the Lord is saying, en este mundo caído in this fallen world, van a suceder cosas, things will happen ya sea provocada por el hombre that they will be provoked by men o por la naturaleza en sí. or by nature itself. Claro que Dios tiene control de todas las cosas, God is in control of everything, pero Dios lo que está llamando, Cristo estaba llamando, but what the Lord Jesus Christ was calling for es la necesidad de arrepentimiento. is to the need of repentance. Porque todos de una manera u otra Because everybody, in one way or another, vamos a morir físicamente. we will die physically. Lo importante es que vivamos espiritualmente. And the thing is that we had to live that. Y estos eventos de la naturaleza, And these natural events, aunque Dios tiene control de ellos, even though God has control over them, no sabemos muchas veces por qué Dios lo permite, we don't know why the Lord will allow these things, pero no podemos emitir juicio but we cannot pass de judgment que es por un gran pecado. because it is of a great sin. Porque si fuera por un gran pecado, Because if it's for a great sin, Dios destruyera el mundo hoy mismo. God will destroy the world today. Acabo con el comentario de Venezuela, simplemente oremos por ellos, So only let us pray for them. oremos por ellos y ayudemos también, tomemos acción And y let ayudemos us a nuestros hermanos help venezolanos. our brethren in Venezuela. Bueno, le voy a leer Efesios 1 del 1 al 7. He will read Ephesians 1 through 7 in Spanish, you following Que English. ustedes me siguen. Ajá. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Oremos. Let us pray. Padre Santo y Padre bueno, Father, good, we pray te oramos a ti pidiéndote, Señor, as we ask you now que nos ayudes, Padre, a predicar tu palabra. that you will help us to preach your word, Padre, que todo lo que se diga aquí that everything that we will say, sea para tu gloria it will be for your glory y para la edificación de la iglesia. and for the edifying of your church. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask you in the name of Jesus. Amén. Amen. El título del mensaje, para los que les gusta apuntar, And the title of the message for those that will be taking notes es La redención, is the redemption, pasada, the past, presente the present, y futura. and the future. Hermanos, no es nada nuevo para ninguno de nosotros, And it is not new to any of us, pero me gusta este versículo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:12, and in 2 Peter chapter 2 verse 1, chapter 1 verse 12, chapter 1 verse 12, dice así la palabra del Señor. and the Bible says like this: Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. And it says right here, for wherefore I will not be negligent to put you always into remembrance of the things, though ye know them, and be established in the present truth. O sea, esto que vamos a predicar hoy What we will preach today, es básicamente el corazón del Evangelio, it is basically in the heart of the gospel, es la redención. and it is the redemption. Ustedes saben que la base del cristianismo es Cristo, And the base of Christianity is Christ. y la base del cristianismo bíblico And the biblical Christianity, the foundation is es el Evangelio. the gospel. Y el corazón del Evangelio, en el corazón del Evangelio And in the heart of the gospel, está la redención. it is redemption. Está el concepto de la redención. It is that concept of redemption. Hay unas cosas que tenemos que tener clara, bien básica en la redención. And there are some things that we have to have them, and they have to be basic. Es que debe haber alguien rescatado Somebody has to be rescued,
alguien que rescata, que es el Redentor. and somebody that will rescue the Redemptor. ¿Y de qué es que nos están rescatando? And what are they redeeming us from? La Biblia dice claramente que los rescatados somos nosotros. And the Bible is clear that it says that we are the redeemed. El Redentor es Dios en Jesús. And the Redeemer is the Lord Jesus Christ, God. ¿Y de qué nos está rescatando? Del pecado And what he's redeeming us from sin. y de la separación de Dios por siempre en el infierno. And the eternal separation from God, which is hell. Para poder entender bien el concepto de redención, To understand clearly the concept of redemption, tenemos que ir al viejo pacto. we had to go to the Old Testament. El Éxodo In the book of Exodus es el evento en el antiguo pacto is the event in the Old Covenant que pone las bases which will give us the foundation para que nos ayude a comprender la redención. to understand redemption. Dios escoge a Moisés. The Lord chose Moses. ¿Recuerdan en el pasaje de la zarza, Éxodo 3? And in the burning bush, if you remember, En Éxodo 3, in chapter 3 of the book of Exodus, Dios escoge a Moisés. and he chose Moses. Moisés, hermanos, nació aproximadamente And Moses was born approximately en el año 1525 antes de Cristo. 1525 before Christ. Y a los 80 años Dios los escoge para que liberte a su pueblo de Egipto. And when he was 80 years old, the Lord chose him to redeem his people. Aproximadamente estamos hablando del 1446 antes de Cristo. 446 before Christ, we are talking about here. Y pasan 40 años en el desierto And 40 years will take place in the desert para entrar a la tierra prometida, to enter the Holy Land. que más o menos sucede en el 1405 antes de Cristo. Roughly 1440 before Christ. Y recuerden que Dios le dice a Moisés que va a hacer maravillas y prodigios para que el faraón lo deje salir de su pueblo de Egipto. And the Lord told him that he will do miracles and signs for Pharaoh to let his people go. Y el corazón del faraón seguía endurecido. And the heart of Pharaoh was hardened. Pero hubo una última señal, And there was a last sign, que es la señal de aquel cordero que había que matar, and it was the sign of that lamb that was to be slaughtered. ese cordero sin mancha que había que matar y poner su sangre en las puertas, en los dinteles, The spotted lamb that was supposed to be sacrificed, and the blood was supposed to be put up around door frame, para cuando el ángel del Señor, el ángel de Jehová, viera esa sangre, so that when the angel of the Lord will see the blood, pasara de alto y no matara a los primogénitos de Israel. it will pass over the house and it will not kill the firstborn. Sin embargo, todos los primogénitos de los egipcios, And every firstborn of the Egyptian, inclusive lo de sus animales, even of the animals, fueron todos muertos aquella noche. all of them died that night. Y el Señor hace esto con Israel, y después que sucede este evento, And the Lord did this with Israel, and after this event, que el pueblo de Israel sale de Egipto, that the people left Egypt, el Señor le dice the Lord said to them, al pueblo de Israel, a Moisés le dice lo siguiente, he told Moses to the people of Israel, Deuteronomio 7 y 8, Deuteronomy 7 and 8, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. the Lord did not set his love upon you, nor chose you, because you were more in number than any people, for ye were the fewest of all the people, but because the Lord loved you, and because he would keep his oath, which he has sworn unto your fathers, hath the Lord brought you forth with a mighty hand, and redeemed you out of the house of bondmen, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Hermano, la palabra aquí rescatado And the word right here is, it was redeemed, en el hebreo es padah, and in Hebrew is padah, que significa ser liberado, is to be set free, liberación.
to have liberty. Recuerden lo que dice la palabra, que si el Hijo os liberare, And remember what the Bible said, if the Son will set you free, seréis verdaderamente libres. you will be free indeed. Y así mismo como el Señor le dice a Israel, And the same way that the Lord tell Israel, que como usted, que no se crean que por ustedes ser un gran pueblo, o sea, ustedes eran lo más significante, and you were not a great people, you were the fewest of all the people, sin embargo yo los amé y estoy cumpliendo la promesa a los patriarcas. and I love you and I'm fulfilling the promise to your forefathers. Así mismo, hermano, a nosotros. The same way it is to us. No nos podemos creer que porque tenemos mérito alguno, We cannot believe that it is in our own merits es que hemos nacido de nuevo, es que somos and that we have cristianos. been born again. No. No, es porque Él nos amó. It is because He loved us. Usted está aquí esta tarde porque Cristo lo amó. You are Porque here Dios lo because amó. Christ loved you, the Lord God loved you. Usted no tiene mérito alguno para ser cristiano. You don't have any merit to be a Christian. Hermano, y este concepto de redención And this concept of redemption, es un concepto hermoso and it is a beautiful idea, a concept, en el medio del Evangelio. within the gospel, ¿Por qué? Porque rompe todo el orgullo del hombre. because it breaks the pride of man. No hay nada que usted pueda hacer para salvarse. There is nothing that you can do to be saved, Solo creer en Jesús. only to believe in God. Y es por Jesus. gracia. And it is by grace. Y hasta la fe con que usted cree en Jesús es dada por Él, es And dada por even Dios. a the usted. faith that you believe is given by God. Hermano, el concepto de redención And the concept of redemption, lo podemos ver en el libro de Ruth. we can see it also in the book of Ruth. Aquí lo podemos ver de una manera hermosa. And in a beautiful way, we can see it here. Y voy a hablar de Ruth, no porque Ruthan está aquí esta tarde. And I will talk about Ruth, not because Ruthann is here. Es porque ya lo tenía en el libreto. I had this in my sermon outline. ¿Recuerdan el concepto, el libro de Ruth? If you remember the book of Ruth, Aquí podemos ver la redención de una manera hermosa. we can see redemption in a beautiful way. ¿Se acuerdan Noemí? Do you remember Naomi? Cuyo nombre significa realmente dulzura. And the name is sweetness, what it means. Su esposo Elimelech, And Elimelech, her husband, su nombre significa Dios es mi rey, it means the Lord, my God, is my king. o mi Dios es rey. Oh, my God is king. Y ellos tienen dos hijos, Malón y Kelión, And they had two sons, Melion and Kilion. y se presenta un hambre fuerte en la tierra, And there was a famine in the land, y se mueven a Moab. and they moved to Moab. Parecido, recuerdan con Jacob, algo parecido, una gran hambre también en la tierra en Israel, y tienen que moverse a Egipto. And it happened as well with Jacob when the famine came and they had to move to Egypt. Aquí pasa algo parecido, pero se mueven a Moab. And something similar happened and they go to Moab. Elimelech muere, And Elimelech died, los dos hijos de Noemí mueren, and her two sons Mueren. as well died. que eran casados con Ruth y con Orfa, And they were married to Ruth and Ophrah. y le viene esta gran calamidad a ella. And this great calamity came upon them. Pero se fijan que en medio de la calamidad, And through all this calamity, Noemí Naomi, no dice, she didn't say, el diablo me hizo esto. Satan did this to me. No, ella sabe lo importante que es la soberanía de Dios. And she understood how important was the sovereignty of Que God. Dios es soberano sobre todas las cosas. That God is sovereign over all things. Miren cómo dice en el versículo 13 del versículo 1. In chapter 1, verse 13, look at what it says. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. O sea, ella estaba poniendo claro que lo que estaba sucediendo había sido permitido por Jehová. And she understood in verse 13 at the end that the hand of the Lord had gone out to me, against me. Hermano, y a propósito, And on purpose right here, nuestro Señor Jesús, la genealogía de Jesús the genealogy of the Lord Jesus Christ, viene de esta línea, ¿no? it is on this lineage. Salmón se casa con Rahab la ramera, Salmon, she met Rahab, the harlot, tienen a Boaz, and su they hijo had Boaz. Boaz, Boaz se casa con Ruth, and Boaz married Ruth, tienen a Obed, and they had Obed, Obed Isaí, and he had Jesse, Isaí a David. and Jesse had Y David. de ahí viene la genealogía de Jesús. And we had the genealogy of the Lord Jesus Christ Demostrando right el here. Señor que la salvación no es solo para los judíos,
sino And también para los gentiles He como showed nosotros. that salvation is not only for the Jew, but also for the Gentiles. La salvación está abierta para todos. And salvation is open to everybody. Solo hay que creer en Jesús. You have only to believe, Tener su confianza plena en Cristo. to put your trust truly in the Lord Jesus Christ. Pues, amados hermanos, Brethren, cuando sucede esta calamidad, when this happened, Noemí le dice a Ruth, Naomi said to Ruth, mira, Boaz es pariente nuestro Boaz is our kinsman redeemer, y él puede redimirnos. and he can redeem us. ¿Y Boaz qué hizo? Boaz la redimió. And Boaz redeemed her. Boaz se casa con Ruth, And he married Ruth, también compra la heredad y se casa con ella and he bought the land, and he married her, y las ayuda y salen de esta calamidad. and they get married, and he brings them out of the calamity. O sea, en este caso, el Redentor es Dios usando a Boaz. And the redeemer here is the Lord using Boaz, Ajá. Entonces las redimidas son Ruth y Noemí. and the redeemed are Ruth and Naomi. ¿Y de qué las redimió? And what were they redeemed from? De esta vida, de esta calamidad, ¿cómo le digo?, económica Out of an economic calamity que ellas estaban viviendo. that they were living in. Hermanos, con esta gran calamidad, Noemí dice, mi nombre ahora es Mara, And with this calamity, Naomi said, don't call me Naomi, call me Mara, que es amargura. which is bitterness. Pero el Señor la redimió And the Lord a redeemed través her de Boaz. through Boaz. Y la redimió de esta amargura también. And he redeemed her out of this bitterness. Siempre, hermano, el pueblo de Israel And always the people of God, estaba consciente que el verdadero Redentor es Yahvé, es Dios. they always knew that the Redeemer was Javed, God, Podía usar un intermediario como en el caso de Moisés and he could use a Redeemer, as in the case with o Moses, el caso de Boaz, or which Boaz right here, pero el verdadero Redentor es Yahvé. but the true Redeemer is Javed. Y ellos lo tenían claro. Miren cómo dicen los profetas. And look at what it says in the prophets. Dice en Isaías 43:14. Isaiah 43:14. Ajá. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. 43:12. 43:14. 14. Thus saith the Lord your Redeemer, the Holy One of Israel, for your sake I have said to Babylon, and I have brought down all their nobles, and the Chaldean who cry is in a ship. Isaías 40, ahí mismo, Isaías 47:4. 47:4. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. As for our Redeemer, the Lord of hosts is his name, the Holy One of Israel. En Jeremías, In Jeremiah Jeremías 50:34. 50:34. 50:34, Jeremías. Dice así la palabra del Señor. El Redentor de ellos es el fuerte. Jehová de los ejércitos es su nombre. The Redeemer is strong, the Lord of hosts is his name. Y un último, hermano, en Salmo 130, versículo 8. And Psalm 130, Versículo verse 8. 8, Dice así. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. and he shall redeem Israel from all their iniquity. Así igual con nosotros. The same way as with us, Como pusimos nuestra confianza en Jesús, as when we put our trust with él nos Jesus, redimió he redeemed us de todos nuestros pecados, from all our sins, pasados, presentes y futuros. the past, the present, and the future. Él nos dio vida eterna, And he gave us eternal life, salvación eterna, eternal la salvation. cual no se puede perder You jamás, cannot lose it ever. porque si no, no sería eterna. If you can lose it, it will not be Sería eternal. salvación temporal. It will be a temporary salvation. Hermanos, por esto los judíos celebran la fiesta de la Pascua And this is why the Jewish people, they celebrate Passover como un recordatorio as a reminder de que esta sangre de este cordero inocente that the blood of the lamb that was innocent, se había derramado it was shed para rescatar a los primogénitos de la muerte. to redeem the firstborn of death. Todo esto proyectando a Jesús,
And all of this was a picture of the Lord Jesus Christ. Que Jesús fue el Cordero de Dios That he was the Lamb of God que quita el pecado del mundo, that will take away the sins of the world. el cual murió por nosotros en la cruz del And Calvario. he died for us on the cross of Calvary. Hermanos, sin lugar a dudas, And without a doubt, el pasaje de toda la Biblia and the passage of throughout in the whole Bible, donde se ve más claro el concepto where we can see clearly this concept, y se profetiza de esa labor que iba a ser el Mesías, and it was prophesied of this work that the Messiah will do, este siervo sufriente de Yahvé, and this servant, the suffering servant of the Lord, es Isaías 53. is Isaiah 53. Yo se lo voy a leer rapidito, pero solamente los primeros I versículos. will read in Spanish the first verses. Dice así la palabra del Señor. Hasta el versículo, dice así la palabra del Señor. He will read in Spanish, you follow in English, verse 1. A partir del versículo 3. Okay, in verse 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Verse 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verse 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Verse 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo voy a dejar ahí. And I will stop right there. Hermanos, indudablemente Without a doubt, que ejemplifica la versión más clara de esta redención, de este siervo sufriente de Dios. this is a vivid example of the suffering servant of the Lord. Y hermano, quiero que sepan And I want you to know, que esto va a ser parte de la confesión final. and this will be part of the final confession. Si ustedes leen bien Isaías 53, If you read Isaiah 53, se van a dar cuenta you will know que esta va a ser la confesión final, al final de la tribulación. that this will be at the end of the tribulation, the Cuando ellos miren al que traspasaron, that they will see the one that they pierced, cuando se ven acorralados por el mundo entero, when they will have no way to run, and the whole world will be looking at them, porque el mundo entero va a estar en contra de Israel. because the whole world will be against Israel. No nos engañemos, hermanos. We cannot be deceived. Todo el mundo, incluyendo The Estados whole world, Unidos, even the United States, no importa el gobierno que esté, todos van a estar en contra de Israel en un momento dado. the government, all of the country will be against Israel. Cuando se ven acorralados al final de la tribulación y el anticristo encima de ellos, And when the Antichrist will be on top of them, and they will be looking at these people, pedirán perdón al Señor they will repent and ask the Lord y for van a forgiveness. confesar Isaías And 50. they will confess Isaiah 53. Bien, seguimos con la redención en el Nuevo Testamento. And now we go to the New Testament of the redemption. Los evangelistas fueron muy cuidadosos en enfatizar a los judíos que venía un redentor. And the gospel, they were very clear that there was a Jewish redeemer that was coming. Perdón. ¿Recuerdan a Ana, la profetisa? Do you remember Hannah, the prophetess, Lucas 2:38. in Luke 2:38? Dice así la palabra. And the Bible reads like this. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. And she coming in that instant gave thanks likewise unto the Lord, and she spake of him to all them that look for the redemption of in Jerusalem. Hermano, ¿ustedes recuerdan cuál fue la primera promesa de redención en la Biblia? Do you remember the first promise of redemption in the Bible? Génesis 3:15. Genesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, And I will entre put- su simiente y la simiente suya. And I will- Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. And I will put enmity between you and the woman, and between her seed and your seed, and he shall hurt your foot, and he shall hurt his head. Hermano, es que si no lo digo rápido me confunde.
And you confuse me. Sí, esta es la primera promesa de redención en la palabra, And ¿no? this is the first promise of the Bible about redemption. De que iba a venir un Mesías, un Salvador, That there was a coming Redeemer, que nos iba a salvar del pecado. that he would redeem us from sin. Y ya el pueblo de Israel estaba esperando a este Mesías. And the people of Israel were waiting for the Messiah. Pero qué lástima que estaban esperando un redentor parecido a Moisés, que lo iba a rescatar del yugo romano. And they were waiting for somebody like Moses to redeem him from the bondage of the Roman people. Sin embargo, era una redención más hermosa todavía y más It importante, was a most beautiful redemption, better than the past one. porque era que venía Cristo a quitarle, como a salvarnos, pero del yugo del pecado, And Christ was coming to redeem them from sin. que es mucho más importante que aquel That yugo it is romano. most important than the bondage they were in, which was the Roman bondage. Hermanos, convenía It was convenient que viniera este Salvador, that the Redeemer will come, porque si no, no hubiésemos tenido esperanza. because we will not have a hope. Él muere por nosotros tanto en expiación y propiciación. So Sí. that Él muere He died in propitiation y expiación. and expiation. Expiación porque es nuestro sustituto, And expiation because he was taking our place, y propiciación porque Él es el único que podía satisfacer la ira de Dios. and in propitiation because he was the only one that could satisfy the wrath of God. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:24. 1 Peter 2:24. 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, repitiendo Pedro. Who his own self bare our sin in his own body on the tree, that we, being dead to sin, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. And he was quoting Isaiah 53 right there. Hebreos 9:12 dice lo siguiente. Hebrew 9:12 says, Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Hermanos, los sacerdotes de Israel venían de la tribu de Leví. The priests, they were from the tribe of Levi. Sin embargo, Jesús, And Jesus, que es nuestro sumo sacerdote, who was our high priest, no es de la tribu de Leví, he is not from the tribe of the él es Levites. de la tribu de Judá, He is from the tribe of Judah, y su sacerdocio and his priesthood es del orden de Melquisedec. is from the order of Melchizedek. ¿Qué significa esto? What does this mean? Jesús abolió He abolished el sacerdocio levítico. the priesthood from the Levites. Él es más importante que todo el sacerdocio levítico. He is more important than the Levites and their priesthood. Y usted es salvo y seguirá siendo salvo porque Él vive intercediendo por usted. And you are saved, and you will remain saved because he's interceding for you and for me. Hebreos 7:25, Él vive intercediendo por nosotros. Hebrews 7:25, he is always interceding for you and for me. Él es más importante que Moisés, He is more important than Moses, más importante que todo el sacerdocio levítico. and more important than the whole priest of the Levites. Dice claro And en it is Hebreos very clear. 10:14, Hebreos 10:14, 10:14, Hebrews 10:14, hace perfectos para siempre a los santificados, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. for by one offering he had perfected forever them that are sanctified. Pero esta redención que estamos hablando, hermanos, And this redemption that we are talking about, tiene tres facetas, it is in three y phases. lo vamos a ver rapidito. And we will see this quickly. Es lo que se llama la redención pasada, And that's what we talk about, the past redemption, la redención presente and the present redemption, y la redención futura. and the future redemption. Dice Gálatas 3:13 hablando de la redención pasada. And Galatians 3:13. Ujú. Dice así la palabra del Señor. Cristo nos redimió, o sea, está hablando del pasado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is every one that hangeth upon a tree. En 1 Corintios 1:30 In his 1 Corinthians 1:30, dice así la palabra del Señor. Mas por Él, por Cristo, ¿no? Por Dios, perdón. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. But of him, talking about God, are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. Hablando de la redención presente, And talking about the present redemption, Tito 2:14. Titus 2:14. Tito 2:14. Titus 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquities, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. ¿Saben, mis amados hermanos? My brethren, Cristo nos redimió del pecado. Jesus redeemed us from sin, Cristo nos está redimiendo del pecado actualmente And- en el proceso nuestro de santificación. he is redeeming us presently through sanctification right now, Y Cristo en el futuro and in the future, nos redimirá del pecado, He de la will- presencia del pecado, con un cuerpo glorificado nuestro. he will redeem us from the presence of sins with a glorified body. Vamos a buscar Efesios 4:30. Ephesians 4:30. Rapidito, Efesios 4:30. Very quickly, Ephesians chapter 4, verse 30. Dice así la palabra del Señor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. O sea, va a haber un día de esa redención final, And there will be a final day for that redemption, donde vamos a tener un cuerpo glorificado, when we will have a glorified body, donde vamos a estar fuera del pecado, fuera de la presencia del pecado and we will completamente. be out of the presence of sin forever. Vamos a ver Filipenses 3, 20, 21. Philippians 3, 3, 20, 21. 20 and 21. Dice así la palabra del Señor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile bodies, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Y el último versículo que le voy a hablar de esta redención futura And the last verse of this future redemption es 1 Corintios 15, 52. is 1 Corinthians 15:32. 15:52. 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and ye shall be changed. Hermanos, resumiendo, In conclusion, esta redención nuestra this redemption, tiene estas tres facetas. it has three phases. Una redención pasada donde ya Cristo lo hizo todo y nos redimió del pecado, nos salvó del pecado. As past redemption, that Jesus saved us from the past sin, Al él morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre preciosa, when he died on the cross and he bled his precious blood. Cristo nos está redimiendo del pecado en este momento presente por el proceso de la santificación. He is redeeming us from sin through the process of sanctification at this moment. Y Cristo nos redimirá
hasta de la presencia del pecado con nuestro cuerpo glorificado en la gloria. And he will redeem us from the presence of sins with our glorified bodies in glory. Y el mejor ejemplo, y quiero que lo busquen en sus Biblias, que con esto vamos a terminar, And the best example, I want you to go in your Bible en cuanto a esta redención futura, with this future redemption vamos a verlo en Apocalipsis, in Revelation, capítulo 5, verse 5, chapter 5, capítulo 5 del 9 al 14, 9 through 14. y con esto terminamos. And we will finish here. Este es el mejor ejemplo de esta redención futura. And this is the best example with this redemption. Dice así la palabra del Señor. Verse 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que esté en el cielo, y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se prostraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain and hast redeemed unto God by thy blood out of every kindred, tongue, and people, and nation, and hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. And I beheld, and I heard the voice of many angels round about the throne, and the beasts and the elders, and the numbers of them were 10,000 times 10,000, and thousands of thousands, saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. And every creature which is in heaven and on the earth and under the earth, and such as were in the sea, and all that are in them, heard I saying, Blessing and honor and glory and power be unto him that is seated upon the throne, and unto the Lamb forever and ever. And the 4 beasts said, Amen. And the 24 elders fell down and worshipped him that live forever and ever. Hermano que estás aquí, Brother that are here, brethren, te digo hermano porque eres de Cristo. and I call you a brother because you are of Christ, Y si eres de Cristo, and if you are of Christ, es porque has puesto tu confianza en Él. it's because you have placed your faith in him. Es porque has recibido mediante la fe, You have received through faith, por la gracia de Jesús, by the grace of God, esta redención gratuita. this freely redemption. Entonces tú, Then you, si eres cristiano verdadero, if you are a true believer, vas a entonar este cántico en el cielo you will sing this song in heaven por la eternidad, throughout eternity, agradeciéndole a este Cordero de Dios and thanking the Lord, que derramó su sangre por ti. that Lamb of God that shed his blood for you and for me. Oremos. Let us pray. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Thank you, Lord, for your love and for your mercy. Gracias, Señor, por redimirnos. Thank you, Lord, for redeeming us. Gracias por amarnos tanto y enviar a tu Hijo Thank you for loving us so much and by sending your Son, para que tu Hijo muera en esa cruz por nosotros so that your Son will die on that cross for you and for me, y derrame esa sangre hermosa, and that he will shed that beautiful blood, esa sangre pura e inocente this pure blood and innocent, por pecadores como nosotros. for sinner like us.
Dice la palabra que Dios muestra su amor para con nosotros, And the Bible said that God showed his love toward us en que siendo aún pecadores, while we were yet sinners. Cristo murió por nosotros. Christ died for us. Y te hago un pequeño llamado, amigo que está aquí. And I will make a call to you, brother, that are here, friend. ¿Tú quieres recibir esa redención gratuita de Jesús? Do you want to receive that salvation that's free from the Lord? ¿Tú quieres ser uno de esos que cante ese cántico en la eternidad agradeciéndole al Cordero? Do you want to be one of them that will sing that song in heaven? Solo tienes que poner tu confianza en Jesús, You only have to place your faith in the Lord. pedirle que te perdone de tus pecados Asking for forgiveness of sin, y que te permita and that he will allow you creer en Él to believe in him para salvación. unto salvation. ¿Hay alguien aquí que no conoce al Señor y quiere decir, Is there yo anybody that quiero wants ir to al trust the cielo, Lord, that want to trust the yo Lord? quiero la salvación de Dios, I want the salvation of the Lord. yo quiero cantar ese cántico en la I want to eternidad? sing this song in eternity. Todos somos cristianos. All of us are Christians. Hermano que estás aquí, Brother that are here, quiero que me digas I want you to tell me si tú estás agradecido por esa salvación. if you are grateful to the Lord for that Si tú estás salvation. dispuesto a vivir tu vida If you are willing to live your life, entregado a Cristo y le Surrender. prometes crecer en Él. surrender to Christ and you will live for him. Levanta tu mano y decir, yo quiero crecer en Cristo. Yo Raise quiero. your hand if you wanna Amén, grow in amén, Christ. amén, Amen, amen. amén, amén. Amen, amen. Yo quiero crecer en ti, Señor, porque tú no mereces menos. I want to grow in you because you do not deserve less. Terminemos la oración. Let us pray. Padre, mira todas nuestras manos levantadas. Lord, see each one of us with our hands up, Yo levanto la mía junto con mis hermanos, and I will raise my hand as well with my porque brethren, yo también quiero vivir todos los días para tu gloria. because I want to live each day of my life for your glory. Permite que todos aquí que levantamos la mano y todos los que estamos aquí, Allow each one of us that raise our hand and everyone that's here, vivamos todos los días para tu gloria, that we will live for your glory, porque tú no mereces menos because you do not deserve less. después de ese gran sacrificio que After hiciste por nosotros. that great sacrifice you made for us. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús.